Muchas gracias por continuar con nosotros, como les había anunciado, luego de agotar la primera hora de programa desde las 6 de la mañana a este momento, ahora inicia la conversación con nuestro invitado del día de hoy, un gran amigo, admirado, gran político, profesional, ciudadano, académico, un intelectual de nuestra amada República Dominicana, presidente del País Posible, un político acabado y sobre todo una persona que siempre ha tenido una visión de cómo aportar y transformar a nuestra nación. Bienvenido, amigo y hermano Milton Morrison, un gusto. El gusto es mío, de verdad que es un gran honor estar aquí nuevamente en el espacio del demócrata. Así es, siéntete como en casa, Sí. para nosotros es un privilegio. Milton, iniciemos de inmediato pasando revista desde tu visión. ¿Qué momento vive la República Dominicana? Fuiste parte protagónica desde País Posible, apostando y creando todas las condiciones para que el presidente se mantuviera en el poder, para que ganaran las elecciones. En efecto, ganó en primera vuelta. Como ya sabemos, pasó febrero, barrió el PRM y País Posible tuvo un muy buen rol en el desempeño de esas elecciones municipales, llegaron las legislativas y las presidenciales, pasamos la página y ahora llegamos a un momento donde el país está expectante. ¿Qué hará el presidente de cara a este segundo mandato? ¿Qué será de diferente? Y el país tiene muchas asignaturas pendientes que ameritan de grandes decisiones. ¿Hacia dónde va la República Dominicana? Bueno, mira, tal como tú señalas, la República Dominicana se encuentra en un momento, diría yo, crucial. ¿Por qué crucial? Porque acabamos de traspasar lo que fueron 4 años turbulentos en términos de una crisis del COVID, después temas vinculados con crisis bélicas y demás, que sometió a la República Dominicana a un proceso de contracción hasta económica y de limitaciones importantes que obviamente que el gobierno del presidente Abinader tuvo que navegar en esa agua turbulenta. Entonces, ¿pero por qué estamos en ese momento crucial? Porque es el momento de producir las reformas que necesita la República Dominicana para visualizar una República Dominicana que vaya y siga consolidándose hacia el desarrollo, pero un desarrollo no solo económico, sino un desarrollo humano. Es decir, que ahora, en este segundo cuatrenio del presidente Luis Abinader, tiene que tomar medidas fundamentales que nos puedan conducir hacia ese país que todos hemos aspirado y sobre todo ese país que espera de una u otra forma niveles de crecimiento, pero niveles de crecimiento que tengan un rostro humano. Es decir, que es un desafío que tiene el presidente y sobre todo la República Dominicana, que necesita la comprensión y sobre todo el concurso y participación de todos los sectores para poder avanzar hacia un gran diálogo nacional que nos lleve a esa República Dominicana donde todos seamos parte. Interesante. A propósito de las reformas, se ha debatido mucho, se empezó muy temprano, el Sí, presidente propició, dicho sea de paso, el tema del debate porque el día después de las elecciones, el 19 de mayo, habló muy temprano y delimitó las reformas. Se ha madurado, se ha discutido mucho, a pesar de que no se conoce. Hablemos de la reforma fiscal. sí, Ha sido siempre una gran preocupación, desde la poblada, sí, recordemos, de 1983, de Salvador Jorge Blanco, cuando se crea el ITEVIS y se toman las medidas restrictivas, el golpe de Estado a Bosch en el 63, con las medidas también económicas que tomó el profesor Bosch, siempre, políticamente hablando, Milton, las medidas fiscales, tributarias, son las que han generado mayores sí. crisis y convulsiones sociales. ¿Cuál debería ser el manejo desde el gobierno y desde las bases sociales? Y te quiero hacer la pregunta, Sí. creo que a muy pocas personas como a ti lo puedo poner en esta situación. Me explico. ¿Cuál debería ser la reforma ideal planteada desde el gobierno? Tú como un estadista, como una Sí. persona que eres parte del gobierno y que está cercano del presidente, ¿cuál debería ser ese diseño desde el gobierno? ¿Y qué debería hacer la sociedad para recibir lo mejor de la reforma y para poder también cuestionar lo que entienda que no es adecuado de la reforma Sí, social y claro, político? claro. Mira, interesante pregunta y enfoque introductorio que tú haces, Francisco. Mira, lo primero es que cuando se habla de reforma, reforma fiscal, nosotros tenemos
que es saber que en la República Dominicana en las últimas 2 décadas, en los últimos 25 años, se han producido de una u otra forma, entre reformas fiscales y reformas tributarias, 15 intervenciones que de una u otra forma ha tocado lo que es esa parte sensible que tú muy bien señalas del tema de los tributos y sobre todo cómo los gobiernos dominicanos han trabajado todo este tema del ingreso y sobre todo el gasto. Por eso yo quiero dividir en dos partes rápidas. Cuando se habla de reforma fiscal, hay que hablar y nos referimos fundamentalmente a ingresos y calidad de gasto. La reforma tributaria se refiere fundamentalmente a la parte de los tributos, a la parte que tiene que ver con esos elementos, que el ITEVI, ad valorem, elementos que tienen que ver, que cargan, digamos, la actividad económica para recibir ese elemento del ingreso. Por eso yo quiero verlo una concepción más amplia de ingreso y calidad de gasto. El gran reto que tiene el gobierno dominicano no solo es definir esa política de ingreso vinculada al Código Tributario, que tiene prácticamente en el año 92, fue que tuvimos el primer Código Tributario. El gran reto que tiene es cómo lograr que la sociedad dominicana pueda sentir que hace un aporte en función de la riqueza que genera, un aporte que entienda que va destinado a propiciar el desarrollo nacional. Entonces, cuando tú te planteas una reforma fiscal, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿para qué la vamos a hacer? ¿Cuáles son los elementos del desarrollo? ¿Cuál es el país que nosotros queremos? ¿Dónde vamos a invertir esos recursos? Y ahí es que viene la calidad del gasto que vamos a recabar de esa sociedad. Entonces, el primer elemento comunicacional que tiene que tener el gobierno dominicano o cualquier gobierno, porque aquí estoy hablando ya en un sentido más general, tiene que explicarle a la población cuál es su programa o su plan de desarrollo, en qué nosotros en los próximos años vamos a invertir esos recursos. Si la sociedad entiende eso, puede entender muy bien dos cosas. Primero, que se le puede incrementar los impuestos, pero se puede también bajar o ampliar la base impositiva, porque de eso que se trata, poder recaudar más, pero a la vez poder generar que no solo un sector, por ejemplo, la clase media, es la que siempre ha estado presionada y golpeada con todas estas reformas que se han hecho en los últimos años. Pero también, y no me refiero en el caso particular de ahora, en los gobiernos anteriores también era muy difuso el tema sobre qué se invertían esos recursos. Ahora, la reforma fiscal de la República Dominicana es necesaria. Nosotros tenemos una de las presiones fiscales más bajas en términos de la región. La gente tiene que entender que el presupuesto nacional es un instrumento de desarrollo y el presupuesto nacional es el instrumento que se utiliza para poder financiar esas inversiones y gastos que tiene el Estado Dominicano. Porque a veces la gente, y le hablo ya más al ciudadano común, que no necesariamente tiene que dominar elementos económicos, financieros ni nada, tiene que entender que cuando le exige a un gobierno dominicano mayor calidad de la educación, cuando le exige mayor calidad en la salud, cuando le exige una cobertura mayor en seguridad social, cuando exige calidad de los servicios básicos, esos recursos vienen de los tributos que nosotros como ciudadanos hacemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que sincerizar la sociedad, porque aquí hay personas que quieren y sectores que quieren una mejor calidad del gasto, pero son los primeros que están buscando cómo lograr exenciones y aumento de subsidios. Entonces, no puede haber de una u otra forma un país que se pueda desarrollar sobre la base de que si me toca de manera individual, yo me quejo, yo quiero lo bueno, lo favorable para mí, pero cuando se habla del tema colectivo, entonces ahí viene. Entonces, ya un poco sintetizando a tu pregunta, podría decir, mira, ¿cuál sería el modelo ideal? Nosotros somos una economía, la economía dominicana es una de las economías que en las últimas décadas más ha crecido en toda la región. Se habla en este año de un crecimiento de un 5%, pero más o menos el promedio viene por ahí. Pero la que más ha crecido con Sí. mayor desigualdad. Allí es que voy. Entonces es un problema, Milton, que sé que, y me gustaría que tú lo abordes. Es decir, Claro. ¿cómo explicarle a la gente que tenemos 50 años creciendo Sí. y que usted y yo, que somos los que venimos de abajo, mientras más de abajo venimos, menos sentimos el crecimiento?
Es Sí. decir, los pobres y los jodidos se han Sí. mantenido igual o más jodidos en buen dominicano mientras más hemos crecido. Exacto. Y ahí viene, tú introduces un factor importante, ahí viene el tema de cuál es la visión del Estado. Yo siempre me enfoco en eso. ¿Queremos crecer en términos económicos o queremos crecer en una dimensión humana? Porque está el desarrollo económico y el desarrollo humano. El desarrollo humano es una concepción más acabada que incluye el desarrollo económico. Lo que ha pasado, y eso que tú te refieres, es que en la República Dominicana nos hemos enfocado durante décadas en producir una riqueza que no termina beneficiando a la mayoría. Muchos economistas y gobernantes han confiado en el famoso concepto económico del trickle down effect, que era el efecto goteo, que decía, vamos a crecer mucho, que al final todos nos vamos a beneficiar. Fracasaron. Realmente tú puedes crecer en una economía, pero necesitas políticas distributivas que puedan tocar los sectores y esos sectores de los quintiles económicos más bajos que le pueda llegar esa riqueza. Yo recuerdo, y qué bueno que tú lo tocas, en el año 2010 yo publiqué un libro que se llama La riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano, Wow. donde precisamente hablaba de eso. Yo estudiaba cómo la República Dominicana había tenido tal crecimiento económico y contrario a lo que se creía, que el crecimiento económico era un reductor de pobreza, no es así. Milton, pero haciendo un paréntesis, yo no Sí, sé si ustedes también están de acuerdo conmigo. sí. Y aquí en el estudio, los muchachos, es decir, ¿por qué limitarte tanto al tema eléctrico? Un tipo tan brillante como tú. Fíjate cómo tú estás abordando estos aspectos económicos, fiscales, financieros, sociales. Entonces, tú tienes un gran desafío, porque yo siento que de repente estamos desperdiciando a un profesional holístico, amplio, con una capacidad de abordar temas vitales, como tú comunicas, como piensas, como escribes, a solo mantenerte en el tema eléctrico. Yo creo que tú, y te lo digo públicamente también, vas a tener que revisar profundamente, quizás, qué tanto provecho le estás sacando a tu capacidad, a tu formación, a tu visión, de cara a tus aspiraciones políticas presentes y futuras, más allá de las posiciones públicas, porque las posiciones públicas son coyunturales y creo que al país le hace falta demasiados políticos con formación. Una de las quejas fundamentales de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los candidatos presidenciales, de presidentes que hemos tenido es la falta de capacidad. Entonces la gente que tenemos capaz con tu perfil la estamos teniendo encapsulada a una sola área, donde quizás es donde menos pueden aportar. Continúa. Bueno, te agradezco No, pero te lo ese digo de verdad, de comentario. manera Sí, sincera, pero con una legítima, aunque muy particular, preocupación. ya. Bueno, agradezco el comentario, pero yo sintetizo diciendo lo siguiente. Yo desde que me he involucrado en el sector eléctrico reciente siempre decía que yo soy más que energía. Y quizás tú me estás dando la oportunidad en esta entrevista, que quizás ni hablemos de energía, para que así las personas puedan conocer otra dimensión Claro, claro. en términos de análisis, estudio que nosotros hemos hecho. Entonces, aquí viene otro aspecto conectando a Tú lo lo anterior. planteabas en tu libro en el 2010. Sí, Ya sí, eso. mira, en el 2010 yo escribí un libro, yo he escrito 5 libros, pero hay el tercer libro, se llama así, La riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano. Y ese fue una síntesis, porque voy a aprovechar y voy a decir algo que quizás pocas personas saben, esa es una síntesis de mi tesis que yo escribí en el año 2000 cuando estudiaba en Inglaterra, en la Universidad de Bradford. Yo realmente estudié planificación y desarrollo. Luego es que yo, aunque soy ingeniero eléctrico, hago una especialización en la Universidad de Florida, en Gainesville, donde me hago especialista en regulación de mercados eléctricos. Pero mi maestría como tal fue planificación y desarrollo en la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Y mi tesis fue analizar la vinculación entre el crecimiento económico, la desigualdad del ingreso y la pobreza. Entonces, en ese libro, 10 años más tarde, yo lo sintetizo, estudio el tema de los modelos económicos dominicanos, veo muchos aspectos de esto de las reformas fiscales, tributarias, el tema distributivo, la descentralización, y concibo una visión así del Estado. Pero mira, lo más importante es definir
¿cuál es el modelo de desarrollo que vamos a tener? Nosotros hemos sido una nación que hemos desarrollado modelos sobre la base de la producción nacional en manufactura, estamos en el tema del turismo, que son esquemas que hay que revisar, porque ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Nosotros no podemos ser un país que solo estemos hablando de sol, playa y arena. Nosotros ya vivimos en un mundo donde la robotización de los procesos es una realidad, donde la inteligencia artificial es una realidad. ¿Cómo nosotros como país vamos a ser receptor de esa alta tecnología y esos procesos que se están dando en el mundo para poder insertar el aparato productivo dominicano y montarnos en esa ola del desarrollo? Estoy dejando aquí simplemente una pincelada de cuáles son los temas de discusión importantes, pero volviendo al tema de la reforma fiscal, quiero decirte algo. Mira, nosotros tenemos un gran potencial en términos de mayor recaudación, pero debe ser de una forma hasta cierto punto consciente y, como te decía, explicando, porque nosotros, ¿cómo vamos a generar ese gasto? Aquí, en los últimos gobiernos, si tú ves, se han tomado muchos préstamos con el tema de los bonos soberanos y demás. La calificación crediticia nuestra, aunque ha mejorado en este último gobierno del presidente Abinader, necesita seguir mejorando, porque en la medida que tenemos una calificación crediticia mucho menor, los intereses de la deuda son menores y eso puede ayudar a la capitalización hasta del mismo Banco Central y poder tener en el mercado como tal económico y de valores productos, por decirlo así, recursos mucho más económicos, y eso dispara al aparato productivo. Es decir, que el gran desafío para terminar, digamos, lo que es la reforma fiscal, el gran desafío que tiene ahora el gobierno para impulsar esto es poder llevar una reforma fiscal cuyos ingresos a partir de la modificación de los elementos tributarios sea lo más equitativa y justa posible, que presione menos esa clase media, que pueda pellizcar un poquito a sectores que han acaudalado mucho, que quizá tienen niveles de exenciones como tal, y poder ayudar a través de políticas sociales a los sectores más vulnerables. Pero ahí yo te dejo también una idea fundamental en todo esto. Al final de cuentas, lo más importante de todo este proceso de la reforma fiscal es que se defina cuál es el país que queremos, cuál es el modelo de desarrollo que Y a queremos. propósito del modelo de desarrollo y del país que queremos, Milton, tu visión con respecto a dos aspectos que para mí son de manera integral lo que verdaderamente transforma del eufemismo, es decir, cuando usted nombra a algo de una manera que no es un eufemismo. Cuando usted dice, por ejemplo, bueno, el amor es lo más profundo del mundo y yo, no, yo lo que te tengo es cariño, yo te tengo aprecio, yo no te amo porque no estoy dispuesto a dar por ti incluso mi propia vida, pero usted le dice que a esa persona usted la ama, usted está utilizando un eufemismo. En materia de reforma fiscal y parchos tributarios, aquí hay una discusión eterna que nunca se ha profundizado y es, ¿qué vamos a hacer con las exenciones fiscales? Ya, ¿Qué vamos a hacer con los subsidios? subsidios? Claro. Sobre todo, Milton, en sectores agrarios, industriales, zonas francas, en el tema eléctrico, en el tema turístico. Hay aspectos, por ejemplo, en el tema turístico, donde no somos competitivos. Entonces, Sí. esos sectores que estamos subsidiando, que estamos subvencionando, que le estamos dando exenciones, donde ya dejamos nosotros de ser competitivos y no lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sincerizar nuestra economía para utilizar esos subsidios y esas exenciones para sectores que verdaderamente no solo nos necesitan, sino que van a generarnos ingresos fiscales? Mira, Francisco, lo primero es que quienes tienen que sincerizarse son esos sectores que reciben las exenciones y los subsidios, porque yo entiendo que llegan a confundir el tema de los costos subsidiados con los costos reales. Y aquí que viene un debate interesante. Los subsidios están llamados a ser aplicaciones temporales. Aquí se quedan permanentes. Aquí le subsidian un sector, pero para que ese sector se desarrolle, avance, se dispare, pero luego el subsidio lo quieren todo el tiempo. No entienden que es un acompañamiento que da el Estado Dominicano para que cuando usted
haciendo una comparación con un bebé, cuando usted salga de gatear y camine, usted siga caminando solo. No, quieren caminar y correr con el subsidio, con la ayuda del papá Estado. Entonces, eso, ahí es que viene la primera sincerización. Lo segundo es la comunicación. Aquí hay una confusión generalizada, incluyendo a la gran población de lo siguiente. Por ejemplo, subsidio a los combustibles. La gente no entiende que el esfuerzo que hace el Estado Dominicano para toda la semana no traspasarle el costo real de los combustibles en función de cómo están los combustibles en los mercados internacionales y cómo los compramos. La gente, cuando viene a ver y sube un poquito, grita. Yo no estoy diciendo que no grite, lo que estoy diciendo es que grite, pero tengo una conciencia de que ese no es el costo real y que al final de cuentas, si el Estado no interviniera, usted estuviese pagando unos combustibles más altos. Eso nos lleva a tener un nivel de racionalización, de conciencia mayor. Y el otro elemento, el tema, por ejemplo, mal difundido y concebido del famoso déficit financiero del sector eléctrico, el subsidio eléctrico. Aquí hay una confusión. Mira, electricidad es desarrollo. Y el presidente Abinader, que es un político, pero también es economista, es un economista con una sensibilidad política y social. Él entendió que después de la pandemia había que relanzar el país, durante y después de la pandemia. Electricidad y desarrollo. Tú tenías que subsidiar hasta el nivel de poder proveer ese instrumento que es la electricidad para producir el desarrollo, aunque eso te costara más dinero. Y algunos dicen, se desperdicia en un zafacón del Estado el subsidio y mire ese gran déficit financiero. Bueno, pues yo le doy la noticia. Ese gran subsidio y ese déficit financiero en gran parte para beneficiarlo a usted mismo. Es para que la economía caminara. Y algunos dirán, bueno, pero se generó un déficit porque se dio mucho más energía a sectores que de una u otra forma no lo pagaban, no lo merecían. Sí, pero en medio de una pandemia tú tenías que entender el momento histórico y eso fue lo que hizo el presidente. Había que dar casi el 100% de la energía para que el aparato productivo, incluyendo hasta el ilegal, oye esto para que no me tome, incluyendo al que no lo paga, esa salonera, ese taller de herrería, ese colmadero, se reactivara. Wow. Entonces eso tiene un costo del Estado, pero a la vez tiene un beneficio en la economía como tal. ¿Y por qué ese tipo de cosas no se comunican? Y tenemos que esperar tanto tiempo para que de manera tan brillante tú, Milton, lo expreses y lo comuniques, porque yo te estoy escuchando y no solo yo como comunicador, como periodista, como experto en entender y descodificar mensajes, cualquiera, yo sé que usted que está escuchando a Milton Morrison ahora dice, pero yo no sabía eso. Y además, agrega esto, porque algunos dicen, hay que reducir el déficit, el subsidio en ese sector, pero eso pasa por una de dos condiciones. O tú tienes que elevar la tarifa eléctrica y tú no podías aumentar tarifa eléctrica en medio de una crisis, o tú tienes que limitar la demanda, el consumo, que es dar más apagones. Eso es una bomba. Aumento de tarifas con aumento de apagones es una bomba social, política, que nadie la aguanta. Entonces, a los economistas puros yo le digo que conocen cuál es la razón del por qué ha aumentado el déficit financiero en el sector, tienen que incluir el tema ahí de la parte social, de la parte política. Que es lo más valioso, porque que no le gusta mucho, pero la gobernabilidad tiene un precio. Entonces, cuando se habla de ese gran déficit, es porque quienes venden la energía te la venden a un precio que no te dan descuento. Ellos te la venden a como la compran en los mercados o como la producen en sus insumos básicos de los combustibles. Pero el precio al que el Estado la vende no sube. Entonces, si tú tienes un aumento como se dispararon los combustibles en la época COVID y post-COVID, ¿qué tú tienes? Que tú tienes una mayor compra, tienes que buscar más dólares, pero cobras lo mismo. Entonces, ese déficit que aumentó, eso fue una apuesta que hizo el gobierno dominicano para no subirle la tarifa a la gente y cobrarle el costo real, pero también para financiar el desarrollo de manera indirecta para relanzar la economía. Ahora es el momento entonces que ya el gobierno dominicano puede pensar en esas reformas en el sector eléctrico que implique un movimiento de esos dos elementos. O me aumentas tarifa o me reduces la demanda. O también cobras mucho más. Entonces, al final de cuentas,
uno lo explica así de manera muy sencilla, pero siendo parte también de esto, me toca no necesariamente hablar en los momentos que hay que hablar, pero de una manera muy simple esa. Pero hay otras reformas también, la reforma laboral, la Pero reforma del antes de irnos trabajo. a las siguientes reformas, quiero también, porque de verdad que estoy no sorprendido porque conozco tu capacidad, pero a este gobierno le hacen falta muchos voceros. A los gobiernos le hacen falta voceros. Y no hay mejor vocero que aquel que tiene la capacidad técnica, la capacidad de comunicar, que tiene la capacidad de conectar y hacer empatía social, porque muchas veces, Milton, yo siento que aquí el único gran vocero que tiene el gobierno es el presidente. Entonces el presidente no puede desgastarse porque tiene que descansar, porque tiene que despachar, tiene que administrar un país, tiene que manejar la crisis, pero el presidente tiene que correr aquí del Palacio de la Policía a la frontera, de la frontera al tema económico, a la competitividad, a diseñar la reforma. Entonces, yo quiero que en breves minutos también, fuera de tu rol como funcionario público, ahora viene una renovación de un gobierno. Esto es una entrevista, no es con el director de EDESUR, no es con el funcionario ni aliado del gobierno, es con un hombre de Estado, de esos que nos hacen falta. La República Dominicana está céfala de liderazgo ahora mismo. Y mucha gente que era lo que conceptualizaban y que eran lo único que decían que pensaban, ahora como que perdieron la magia. Entonces, a propósito de Lionel y a propósito de Danilo, el presidente Abinader sorprende y corre un gran riesgo que yo quiero que tú lo evalúes, Milton. Y es que desde mi punto de vista, este es un presidente que gana con un 57, 58% en primera vuelta fácil, que saca 30, prácticamente 29 senadores de 32, mayoría calificada de diputados. Y el presidente dice, yo quiero hacer las grandes reformas del país, pero la quiero hacer con la oposición. Quiero incluso presentar la reforma constitucional, la reforma fiscal, la laboral, la reforma a la ley 87-01, los fondos de pensiones, pero lo quiero hacer con los diputados y senadores de la oposición antes de yo tener mayoría. Sí. Y lo que le dice Lionel y Danilo, no queremos reforma, no vamos a apoyar reforma, enfréntese usted a lo suyo. Es decir, como si todos estos temas fueran solo de 4 años. Exacto. Y después que el presidente acabe en el 28, y si viene Lionel, ¿querrá Lionel reforma entonces? Y si ganara el PLD, que son posibilidades, con el candidato que sea Margarita, póngale Juan Ariel, ganó el PLD en el 28, ¿qué va a pasar con los grandes temas nacionales? Entonces, ¿cuál es tu visión del rol que está jugando la oposición política y del riesgo que corre el presidente? Porque cuando un pueblo te dice, lo que queremos que usted gobierne con su partido y usted tiene mayoría, es para que la use, ¿o no? Sí, así es. Mira, lo primero de eso que tú señalas que hay que resaltar es lo siguiente, Francisco. Luis Abinader no se está comportando como un presidente, se está comportando como un estadista, porque no está mirando la República Dominicana en un cuatrenio, está mirando la República Dominicana en décadas. Y eso manda un mensaje del ser humano que tenemos ahí, de la persona que tiene una visión clara de propósito y de legado, que eso es importante en un estadista. Ahora, la oposición está haciendo un flaco servicio a la nación en términos políticos. Y cualquiera diría, bueno, es que es el rol de la oposición. No, miren, lo que pasa es que ya la política ha cambiado, ya la sociedad no es esa sociedad de hace 30, 40 años, una sociedad informada, una sociedad que demanda liderazgos diferentes, liderazgo del siglo XXI, liderazgo de consenso, liderazgo que se sienten, que hayan sus diferencias ideológicas, de acción, lo que tú quieras, pero que ponga al país como centro. Luis Abinader no necesita esa oposición para aprobar esa reforma, tú lo acabas de decir, tiene la mayoría calificada en el Congreso para producir y pasar cualquier reforma, pero eso hay que saludarlo. Yo sí le hago un llamado, por ejemplo, a la oposición más representativa, tanto en la Fuerza del Pueblo como el PLD, que obviamente obtemperen y puedan, si bien no esos dos líderes que tú mencionaste, sentarse a ver esos detalles, pero una comisión
Y ya esto es un consejo, fíjense que no le está hablando como presidente de país posible, como aliado del gobierno, le habla el ciudadano, un consejo sano para que quede esa huella digital. ¿Cuál sería el consejo a Leonel? El consejo a Leonel, decirle a Leonel que tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Leonel, que es un hombre con una gran capacidad, conocedor, porque nadie puede venir en este país y decir que Leonel Fernández no sabe muy bien el momento que vivimos. Leonel es una persona con una amplia capacidad y conocimiento, y él obviamente se está dejando llevar, como yo en una ocasión dije aquí mismo, de ese animal político, que no se lo trague el animal político y que deje un poco ese Leonel con esa sensatez y esa capacidad y ese conocimiento de la historia para por lo menos enviar una comisión de su partido y conocer eso, porque se va a aprobar. Y dirá, bueno, eso puede generar disgusto a la población, etcétera. Sí, pero es una realidad. Vamos a ponernos por encima de la politiquería. Si tú lo ves desde el punto de vista politiquero, entonces conviene tú retraerte para entonces tú tener los beneficios electorales y decir, no, si hay situaciones que se puedan salir de control. No, yo no participé en eso. Pero si usted asume el rol del político con conciencia, hay que sentarse porque eso es necesario. Independientemente de lo que sea, este país no puede funcionar ni llegar al desarrollo con la presión tributaria que tenemos. Ahora, yo no estoy diciendo que carguen de más impuestos a la gente. Yo lo que estoy diciendo, vamos a formalizar más el país, vamos a tocar otros sectores, vamos a bajarle un poco los impuestos a los que sí cumplen bien y vamos a penalizar a los que están evadiendo. Tu consejo a Danilo. Mi consejo a Danilo va en la misma dirección. Que está en un mal momento, Milton. Es decir, Danilo ahora mismo no es que está con mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, tú has visto cómo hay hasta grupos dentro de su mismo partido que le han pedido la confirmación de lo que él se atrevió a decir en el inicio de todas estas asambleas. Pero aunque no está en un buen momento partidario, pero es un expresidente, tiene un peso y su liderazgo está ahí dentro de su partido. Entonces yo lo que creo que este es el momento de ya a mediados de la segunda década del siglo XXI, los políticos sentarse con la sociedad, con el país y dibujar ese país que nosotros queremos, que podamos llevar una misma senda, que podamos dejar las banderías políticas de lado, los colores, y veamos la República Dominicana. Ese es el partido más importante, la República Dominicana. Y si nos sentamos y podemos diseñar las reformas fundamentales que cambien el curso de la historia de este país y nos lleve a ser un país desarrollado en pocos años, ya todo habremos ganado. La vida es finita, los políticos tienen que entender que todos vamos a morir. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cuál es tu contribución? ¿Tiene que ser desde el presidente? No, hay gente aquí que si no es presidente se muere. No, yo siempre he pensado que hay que contribuir como ciudadano. El ser presidente es una consecuencia de un proceso histórico y condiciones que se dan. Excepcionales. Pero tú como ciudadano, como político, tienes que sentarte en la mesa y hacer tus contribuciones. Ahora, ya en la arena política electoral, ya tú buscas los matices de diferenciación contigo. Pero lo más importante es la República Dominicana, y eso uno lo ve en liderazgo a veces en Europa y hasta en los mismos Estados Unidos. Yo recuerdo un momento en que John McCain, por ejemplo, que fue candidato republicano contra Barack Obama, veterano de guerra. John McCain, en un momento cuando Donald Trump precisamente era presidente, había que votar un tema de una ley y una reforma, y él votó a favor de lo que era en ese momento la posición demócrata, y a él lo criticaron. Y él dijo que el legado y sobre todo hacer lo correcto era más importante que una decisión política de momento. Qué palabras y qué buen ejemplo. Hablaremos de Trump también, tenemos tiempo hoy para que escuchemos a un Milton Morrison que muy poca gente conoce y que debemos valorar, no por Morrison, no por Milton, no, se habla de que la familia Morrison es una familia ilustrada, de grandes pensadores, pero así hay mucha gente en República Dominicana que usted la ve desperdiciada, y yo quiero insistir en esto porque a veces
también nos cuesta mucho. Que tú te sientes ahí, a mí me ha costado también la invitación, el seguimiento, porque muchas veces se tiene el riesgo de que en los medios de comunicación, cuando tú invitas a un funcionario o invitas a un político, es sentarlo ahí para cuestionarlo, para hacerle la pregunta incómoda, para destruirlo, y uno dice, ¿y qué yo gano con eso? Es decir, si estuviéramos ahora hablando aquí de los mismos temas, que el apagón, que la luz, que de sur, yo te digo a ti al final, ¿qué le queda al país? Cuando alguien va a consumir ese contenido y yo me voy a sentar aquí a dedicar un tiempo tan valioso para mí, para todo nuestro equipo, ¿de qué nos sirve? Entonces también es un ejercicio diferente que estamos haciendo en El Demócrata, de sentarnos con todos los actores, y yo me he llevado grandes sorpresas, como la de esta mañana, de escuchar a un Milton Morrison que piensa en torno a todos estos temas de una manera que nos hace falta escuchar. Y quiero preguntarte sobre la reforma constitucional. Vamos a casi ya a la 42ª y más, 37 reformas para 40 reformas constitucionales. Y no paramos, pero ahora el presidente Abinader ha dicho que él quiere hacer una reforma para que la Constitución no se reforme más en lo que siempre ha motivado, desde la reforma 1 hasta la reforma 37, que es la reelección constitucional. Y ya me he enterado que el propio presidente está planteando que se ponga un transitorio en esta reforma que le impida a él presentarse en el 28, para que todo el que duda que si el presidente está diciendo que no va, pero que va a ir a un tercer mandato, que no pueda. Y como quiera ahora se está diciendo que no hay reforma y que no están de acuerdo con la reforma, y dice Lionel y dice Danilo y todos los actores políticos que no están de acuerdo con la reforma constitucional, a pesar de que se modificó la Constitución con Hipólito y fue para reelegirse, la modificó Lionel y fue para reelegirse, aunque la reforma del 2010 incluyó muchos grandes aspectos que hay que reconocerle a Lionel, la reformó Danilo y ahora la quiere reformar el presidente Abinader. ¿Qué sí y qué no de la reforma constitucional? Mira, la única diferencia de eso que tú dijiste entre esos presidentes o en esos gobiernos que se reformó la Constitución versus esta, es que en esta el presidente Abinader le está dando una legitimidad anulándose él primero, para así quitar el fantasma de que se va a hacer una reforma constitucional para él poder reelegirse. Yo creo que ya con ese elemento hay que sentarse a ver cuáles son las propuestas que tiene el presidente y el gobierno en torno a esa reforma constitucional. Entonces, si él, obviamente, logra eso, limitar a 2 periodos y que ninguna persona que sea presidente pueda modificar esa constitución para reelegirse, ya le está haciendo, digamos, un servicio a esta nación fundamental. Porque yo soy de los que creo, al igual que 8 años, obviamente un presidente que dura 8 años es porque la sociedad lo revalida en 4. Y si lo hizo bien, le permite seguir. Ese es el caso de él. Entonces, el otro aspecto que quizás ahí tú no mencionaste, que él ha señalado, es el tema de la independencia el tema de la justicia y sobre todo la parte del nombramiento del procurador o procuradora del Ministerio Público como tal, la independencia del Ministerio Público. Él, obviamente, en este primer cuatrenio, el presidente Abinader ha hecho un buen ejercicio y lo ha dicho múltiples veces y realmente se ha manejado así. Él se ha manejado distante a las decisiones propias de ese Ministerio Público, pero él quiere, como dice, poner esos candados necesarios para que haya un ministerio independiente. Ya obviamente habrá que ver cuáles son las implicaciones y vuelvo y te tomo la palabra, aquí está hablando el ciudadano, presidente del partido, no el funcionario. Habría que ver las implicaciones que tiene eso, porque yo lo veo correcto, la independencia de los poderes del Estado, así está en la Constitución de la República, pero los niveles de institucionalidad en el país, los niveles de conciencia de los seres humanos, porque aquí las leyes están escritas, el problema de este país no son leyes, el problema es el cumplimiento de la ley. Entonces, quienes se elijan ahí, ¿qué tan independientes serían? ¿Qué tan justos? No sé si me sigue, sí, claro. Porque es verdad, somos independientes, yo no te nombro, tú actúas de manera independiente, pero tendrá ese nivel de conciencia que es el gran reto
cómo hacer esa reforma constitucional para que quienes ocupen esas posiciones estén a la altura de las posiciones y que no sumerjan al país en una situación de ingobernabilidad donde las banderías políticas entonces de oposición se apoderen de esos espacios, porque tú sabes que al final habrá que buscar un mecanismo de quién lo elige, y ahorita lo elige las cámaras, ya sea del Senado, diputados, que están compuestos por políticos, no están compuestos por personas apolíticas, por decirlo así. Entonces, eso ahora tiene un matiz, pero dentro de 4 años puede cambiar. Y ahorita entonces quien elige a esos incumbentes en el Ministerio Público tienen un matiz político y se convierte entonces este país en una situación. Es decir, que yo también estoy expectante de ver cuáles son los planteamientos que va a proponer el gobierno del presidente en ese aspecto, que puedan tomar en cuenta eso, que la política pueda sacar un poco sus manos en esas decisiones, en personas, por ejemplo, tú ves en los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, las personas son, es verdad, independientes, toman decisiones, pero son personas que tienen a su país como el estandarte, el norte. Yo quisiera un ministerio público donde quienes estén ahí no estén mirando colores partidarios, estén mirando la República Dominicana, estén mirando la justicia y que de verdad esa balanza de la justicia, quien la sostenga, sea una persona que tenga el pañuelo, que lo ponga ciego y no que haya un poco de visibilidad a través de uno de los ojos. Interesante. Reforma a la ley 87-01, Milton, desde tu punto de vista, ¿cuál es la visión? Unir la parte de la seguridad social, sí, como está en la actual ley, con pensiones, sí, que ha sido un tema claro, muy socorrido, y el aspecto del código laboral, sí, el 80-20, el término de la cesantía, mucha movilidad con un código laboral muy antiguo, de 1990, que ya no se adecúa a la nueva realidad. Mira, la realidad, tú tomas un aspecto, aquí lo importante, tanto en el código laboral y la parte de la seguridad social, hay algo a tomar en cuenta. Lo más importante es el concepto, el consenso en el sector tripartito, es decir, gobierno, empleador y empleado. Es decir, poder sentarse y visualizar ese código laboral, por decirlo así, que esté consono con esta realidad. Francisco, un detalle. Tú sabías que el código de trabajo, el código laboral, es del año 92, eso tiene 32 años. Cuando se hizo ese código, el internet no había llegado a este país. Para decirte un factor, el tema del teletrabajo. Aquí hay que, obviamente, regular eso, porque ya la sociedad cambió, o sea, el mundo cambió, tú tienes que introducir en eso. Tú tienes que, a través de un código laboral, tú sabes que trabajar el tema de la productividad, y la productividad no está asociado en que la gente trabaje muchas horas, quizá que trabaje menos horas, pero que sean más eficientes ahora, y la productividad. El tema del código y la reforma en el código de trabajo tiene que mirar también el tema de las vacaciones. La gente no entiende en estos países que las vacaciones son parte del trabajo, en el sentido, si tú lo ves todo desde una visión de la productividad, por eso se habla de bajar de 44 horas a 40 o a menos horas, por eso se habla de flexibilizar en algunos aspectos, porque de lo que se trata es poder llevar a una sociedad dominicana a unas condiciones que el empleado como tal, el trabajador, pueda ser más productivo. Y yo mencioné algo al inicio de esta entrevista, que yo le estoy dando mucho seguimiento y que eso está transformando al mundo. El tema, vuelvo y digo, la robótica, la parte de la inteligencia artificial. Ya hoy en día, Francisco, mira, hay muchos procesos y en muchas industrias en países desarrollados que se ha reducido bastante el tema de la mano de obra humana, porque ya las máquinas, los robots, el tema de las tomas de decisiones a través de la inteligencia artificial ha llevado a un nivel tal que cada vez menos se necesita personas. Entonces nosotros tenemos que ir, porque ya no podemos decir que la República Dominicana es ese país de hace 30, 40 años que las cosas llegaban antes. No, hoy en día el dominicano de a pie tiene el mismo acceso que un alemán, que un norteamericano en términos de acceso a la información. Ya vivimos en un mundo globalizado, entonces hay que adecuar de manera inmediata ese código. Y en respecto a la parte de la seguridad social, que también es una
se necesitan reformas importantes, el tema de la ampliación de la atención primaria es un desafío, todavía no está, el tema de las pensiones, eso ha obligado al gobierno a otorgar al presidente Abinader casi 50.000 pensiones solidarias, pero es una respuesta, digamos, fuera de la respuesta misma que tiene que dar la ley como tal. Y así hay muchos aspectos, pero tú dices, hay que conectar esa seguridad social con ese código. Brillante, Milton, en este minuto que nos queda, que nos puedas decir cómo te visualizas y cómo visualizas este nuevo gobierno que se inicia justamente este próximo 16 de agosto. Bueno, ¿Qué debe esperar el país de estos próximos 4 años del presidente? Y cómo te visualizas tú dentro de la posibilidad de servir desde otra posición al gobierno si el presidente te toma en consideración, como se espera. Bueno, el presidente tiene un gran reto. Yo entiendo que este, como él lo ha señalado, es el gobierno del legado, donde él va a producir las reformas fundamentales para dejar su impronta de un estadista. Entonces, eso implica acciones que la sociedad tiene que absorber y sobre todo interiorizar, que no se quede en lo superficial, sino que vaya a lo profundo de las grandes reformas. Así es que va. Ahora, en mi caso particular, yo soy un ciudadano, yo soy un servidor público, donde el presidente, Dios y las circunstancias me lleven, desde ahí voy a servir. Pero lo que sí debe quedar claro, que en mi caso particular, ni estoy en la política, ni estoy en el gobierno por un puesto. Yo soy un ciudadano que está dispuesto y seguiré siempre contribuyendo a mi país, a los mejores intereses, estando o no estando en el gobierno. Pero sí quiero, obviamente, seguir contribuyendo al lado de un estadista y un presidente como lo es Luis Abinader. Bueno, no hay mejor manera para despedirse en esta conversación, toda una hora y se nos quedan temas. Espero que me tomes la palabra, que conviertas a esta casa de la democracia y al demócrata en un espacio para que la gente pueda consumirte, para que podamos hablar de Trump, para que hablemos de Milei, para que analicemos la realidad internacional, el tema haitiano que se nos queda. La próxima semana es un buen momento. Vamos, compromiso, un yo compromiso, vuelvo. bueno, te esperamos por acá. A todos ustedes, gracias por escuchar a este Milton Morrison diferente que le habla al país, un hombre de Estado a propósito de la visión de Milton.